buenos días. Me da mucho gusto que nos acompañen en mi cita médica. Les deseo un muy feliz mes patrio. Ya comenzamos 1 de septiembre y ya tenemos este sentimiento de nacionalismo, este sentimiento patriótico que nos une a todos los mexicanos, no importa que estemos en pandemia. Esta solidaridad y este espíritu y gran amor que tenemos por nuestro país lo tenemos a flor de piel y más durante el mes de septiembre. Y bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un padecimiento que es importante y me refiero a las infecciones, un grupo de padecimientos. Las infecciones son condiciones sumamente comunes, de hecho estamos en el medio de una pandemia por una infección, justamente ahora por coronavirus. Y justamente de ello nos va a hablar la doctora Karina Soto. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos en mi cita médica. Hola, gracias por recibirme. Platíquenos, ¿cómo surgió esta idea de desarrollar una membrana que pueda proteger al estetoscopio y que además sea desechable y que pueda intercambiarse, pueda quitarse una vez que se usa con un paciente antes de llegar al siguiente? Sí. Bueno, en la medicina siempre se está buscando cómo innovar y a medida que vamos identificando en qué podemos mejorar, en dónde hay, ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos falta por hacer? ¿No? Y hemos, a lo largo de los años, desde el lavarnos las manos, el usar los guantes, pero poco a poco nos hemos dado cuenta que no hemos logrado combatir las infecciones al 100%. Entonces, se ha estado viendo que los estetoscopios, que, como mencionaste, lo usamos para todo, ¿no? Es nuestra tercera mano. Casi todos los médicos al ver a un paciente van a utilizar su estetoscopio. Entonces, tal vez pueda ser esta una de las maneras en las que nosotros inadvertidamente estamos exponiendo a los pacientes a los patógenos y los microorganismos del paciente anterior. Entonces, claro, este grupo de investigadores en California identificaron el problema y han estado buscándole una solución, ¿no? Y como mencionas, existe una membrana que ellos desarrollaron, un test cover, que es completamente invisible al oído, no afecta en nada cuando uno está examinando al paciente. Está hecho de un material que al mismo tiempo es lo suficientemente resistente para evitar que los microbios de un paciente pasen al que sigue y no ocasiona reacciones alérgicas a la piel del paciente a la hora de estarlos examinando. Pero esa es solo una parte, ¿no? El otro componente es cómo nos podemos cerciorar de que esta membrana realmente no se ha usado en otro paciente antes que en mí. Regresamos con esta información. Ok. Gracias por continuar con nosotros en mi cita médica. Estamos conversando con la doctora Karina Soto acerca de este invento para cubrir los estetoscopios a fin de evitar que propaguen virus, bacterias y otros microorganismos de un paciente a otro. Doctora, nos estaba contando acerca de el beneficio de esta membrana que permite que el médico escuche perfectamente bien, permite el paso del sonido, más no de microorganismos que puedan contaminar al siguiente paciente. Así es. Y hemos visto ya en la literatura, porque se ha ido estudiando, incluso cuando uno como médico lo limpia, no logramos eliminar el 100% de todos los microorganismos. Hubo un equipo de científicos que se tomaron ponieron a hacerse cultivos de ciertas partes del estetoscopio y se vio que incluso cuando se han limpiado, siguen ahí microorganismos. Entonces, ayuda, pero no es completamente efectivo. Nos hace falta algo más que el simplemente limpiar el estetoscopio y ahí es en donde el Discover entra en juego. Y entonces exactamente mencionaba usted que algo muy importante es que se va cambiando y que la persona se tiene que cerciorar de que efectivamente le están escuchando y le están poniendo un estetoscopio con una membrana nueva. Claro. Sí, y también es importante mencionar que el colocarle una membrana no lo es todo, ¿no? Tiene que haber una forma en la que yo pueda colocar la membrana en mi estetoscopio sin tener que tocarla, porque al tocarla yo invariablemente la voy a contaminar, incluso después de lavarme mis manos. Entonces, a lo largo de muchos años,
muchísimo tiempo de investigación y de estudio, se ha diseñado un dispositivo que me permitiría a mí como médico simplemente colocar el diafragma de mi estetoscopio y la membrana se adhiere por sí sola. Entonces yo no necesito colocarla, no nada. Y también desde el punto de vista del paciente, yo quisiera ver a mi médico colocarse una membrana nueva y limpia únicamente para mí, porque al final del día lo que es muy importante es proteger al paciente. Y nosotros como médico vemos muchísimos pacientes, hay veces que no tenemos todo el tiempo del mundo para hacer un protocolo riguroso, y esta es una medida muy efectiva de eliminar un punto más de posible contagio para los pacientes. ¿Cuándo va a ser esto ya una realidad para los pacientes, doctora, y dónde lo van a comenzar a implementar? Pues sería en Estados Unidos primeramente. El coronavirus, como mencionas, ¿no? Es la ironía de este virus. Una membrana sería muy útil ahorita, pero también ha impactado la velocidad en la que esto se mueve y la velocidad en la que va a estar disponible en los hospitales. Pues esperemos que ya muy pronto todos contemos con esta opción de que nuestro médico simplemente ponga el diafragma de su estetoscopio en una cajita donde se le adhiere una membrana limpia cada vez que nos va a escuchar, y así como nos muestran las jeringas desechables que abren frente a nosotros, sí, también nos van a poder mostrar cómo le colocan una membrana totalmente nueva y limpia al estetoscopio con el que nos van a escuchar. Doctora Soto, le agradezco muchísimo que haya compartido esta información con el auditorio de Mi Cita Médica. Sin duda, esperemos que sobre todo, pues aquí viviendo en la frontera, pronto también tengamos la oportunidad de beneficiarnos